Y vamos a comenzar. Entonces, entonces, ¿qué es lo que nos quedamos viendo en la clase anterior? La clase anterior vimos esencialmente el principio básico y el principio generalizado de conteo. ¿Ok? Entonces, el principio básico, bueno, voy a escribir directamente el principio generalizado de conteo, nada más como recapitulación. Entonces, vimos el principio generalizado de conteo, que establece que si nosotros tenemos K experimentos aleatorios diferentes, con, con N1, N2, etcétera, N3, NK, posibles resultados respectivamente. ¿Ok? Entonces, el número de resultados del experimento conjunto que consiste de los K experimentos aleatorios, pues no es más que el producto del número de resultados del primer experimento por el segundo, por el tercero, etcétera, hasta el KS. Entonces, eso lo escribimos de la siguiente forma. Entonces, el número de resultados del experimento conjunto que consta de los K experimentos es el producto de estos numeritos, N1 por N2 por N3 y así sucesivamente hasta NK. Entonces, bueno, este es el principio generalizado de conteo y como yo les mencioné en la clase pasada, vamos a ver varias técnicas, vamos a ver de hecho 6 técnicas, que a continuación voy a señalar. Y cada una de estas técnicas en realidad se deriva esencialmente de este principio, del principio básico de conteo, bueno, o este principio generalizado, que el generalizado es en sí mismo una consecuencia del anterior, el principio básico de conteo. En fin, bueno, vamos entonces a comenzar. Después les voy a poner ejemplos. Me gustaría primero hacer un resumen de todas estas técnicas de conteo y después vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ok? Entonces, primer caso. Vamos a verlo por casos. Caso 1. Este es el caso de las permutaciones.
Las permutaciones, bueno, son en esencia, bueno, ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer a continuación? Lo que vamos a hacer es pensar justamente como en experimentos aleatorios, pero los vamos a definir los posibles resultados de experimentos conjuntos como en el principio generalizado de conteo. Pero basándonos en la presencia del orden, ¿sale? Entonces, supongamos que nosotros queremos, entonces imagínense que nosotros tenemos una colección de objetos, ¿sale? Ahora, en lugar de hablar en el lenguaje de experimentos aleatorios, voy a hablar en el lenguaje de objetos, ¿sale? Entonces, imagínense que nosotros partimos de una colección de objetos, los que ustedes quieran, pero tenemos n objetos. Entonces, nosotros vamos a llamar permutación a cada una de las posibles selecciones de estos n objetos con un orden determinado. ¿Ok? Entonces, esto es justamente lo que nosotros vamos a denotar por permutaciones y vamos a querer saber cuál es el número total de posibles arreglos que se pueden realizar con esa colección de objetos. ¿Ok? Y de hecho, básicamente todos los casos que vamos a ver a continuación, hasta el caso 6, van a ser 6 casos, va a consistir exactamente de la misma misión. Vamos a tener una colección de objetos, vamos a tomar vamos a sustraer una colección de esos objetos, tal vez más pequeña, tal vez más grande, va a depender del caso. Y en todo caso vamos a estar preocupados por saber cuántas selecciones nosotros podemos realizar, y va a depender de si nos importa o no el orden de los objetos que nosotros estemos colectando. Entonces, voy a hablar entonces ahorita sobre permutaciones. Insisto, voy a utilizar este lenguaje de objetos. Entonces, ¿qué son las permutaciones? Entonces, las permutaciones son arreglos ordenados de n objetos. A ver, déjame lo pongo de esta forma. Mientras lo voy a escribir de una forma distinta. Las permutaciones son cada uno de los arreglos que se pueden formar con un conjunto de objetos. Con un conjunto de n objetos. Objetos diferentes. Ahorita voy a hacer énfasis en estos. Son objetos diferentes. Tomados todos a la vez. Ujú. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo les doy una colección de objetos. Por ejemplo, voy a poner aquí, voy a abrir una llave de conjunto. Entonces piensen que este es un conjunto en el sentido matemático. Vamos a poner letras, por ejemplo. Las letras del abecedario, A, E, de las vocales. A, E, I, O, U. Ujú. Esta es mi colección de objetos. Colección o conjunto de objetos. Voy a emplear ambas palabras continuamente. Hay que irse acostumbrando a este lenguaje. Entonces, esta es mi colección de objetos. De n igual a 5 objetos. ¿Qué quiere decir? Que bueno, vamos a formar un conjunto, un arreglo ordenado. Aquí hay algunas palabras que conviene señalar adecuadamente. ¿Mm? Entonces, una de las palabras clave es lo de los arreglos que se pueden formar
con el conjunto de n objetos diferentes. O sea, yo acabo ya de escribir cuál es el conjunto de los objetos con los que voy a trabajar. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero formar arreglos. Quiere decir que yo voy a hacer una asociación. Entonces, un arreglo lo voy a identificar. Esto esencialmente es una asociación, si ustedes quieren, con los números con los números naturales, una asociación. Este, de los objetos, con los naturales. Ujú. Entonces, o sea, lo que estoy diciendo es que yo voy a formar, si ustedes quieren, pueden pensar que voy a poner una colección de cajas y esta colección de cajas va a tener un orden determinado, ¿sale? Esencialmente es imponer un orden. Un arreglo es imponer un orden. Ujú. Si ustedes quieren, lo vamos a poner aquí entre comillas, nada más para indicar que vamos a poner un orden en la selección que yo haga, ¿sale? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se nos está pidiendo que hagamos? Pues se nos está pidiendo que nosotros tomemos tomemos los objetos del conjunto correspondiente. Voy a tomar todos a la vez, ¿sale? Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a hacer esta asociación que les acabo de decir. Si yo tengo 5 objetos, voy a poner 5 cajas. Cada una de estas cajas tiene un determinado orden. Esta es la asociación con los números naturales que les estoy indicando en esta parte de aquí. Esta va a ser la posición 1, esta va a ser la posición 2, esta es la posición 3, posición 4, posición 5, ¿verdad? Entonces, si yo tomo todos a la vez, voy entonces a realizar una ordenación, voy a formar un arreglo, algunas veces voy a decir arreglo ordenado, y entonces este arreglo ordenado esencialmente va a consistir en rellenar estas cajas con con los objetos dados. Esta es una posible ordenación, ¿verdad? Pero no es la única. Me los tomé tal como los había puesto. Yo puedo poner otro orden. Vuelvo a formar mi caja. Vuelvo a tomar, bueno, formo las cajitas. Y entonces pongo otro orden. Tal vez, por ejemplo, ahora ponga la O, ahora ponga la U, ahora pongo la A, ahora pongo la E, y me falta la I, ¿verdad? Entonces, estos que yo les acabo de poner aquí son ejemplos de permutaciones. Esta es una posible permutación y esta es otra posible permutación. ¿Vale? Entonces, esto es lo que yo voy a entender como permutación. Es formar, dados n objetos, yo voy a formar un arreglo ordenado tomando todos los objetos a la vez. ¿Ok? Entonces, la pregunta, por supuesto, que naturalmente va a surgir aquí es, ¿cuál es el número de posibles permutaciones que se pueden realizar? ¿Cierto? Ustedes pueden pensar, entonces, pueden pensar que, que formar el arreglo ordenado, establecer este orden, esencialmente se puede pensar como, o se puede imaginar uno, que es una sucesión de 5 experimentos aleatorios, ¿verdad? Porque yo estoy colocando en una caja una cantidad de posibles resultados. Esos posibles resultados es cualquiera de estos objetos que yo tome de la colección que tengo. Y entonces, rellenar la primera caja se puede considerar como un experimento aleatorio. Rellenar la segunda caja se puede considerar como un experimento aleatorio y así sucesivamente. De tal forma que tengo cinco experimentos aleatorios y por supuesto, claro está que el principio generalizado de conteo me va a dar la respuesta, ¿verdad? De la pregunta que estoy haciendo. ¿Cuántos posibles arreglos yo puedo formar con estas reglas que acabo de establecer? Entonces, el número de permutaciones de n objetos tomados todos a la vez, el número de permutaciones de n objetos nada más, en realidad se debe decir así, es el siguiente. Entonces, ¿qué está pasando? Un momento.
Ahora sí pinta, ya pinta. No estaba pintando mi crayón electrónico. Entonces, como les decía, el número de permutaciones de n objetos es el siguiente. Entonces, el número de permutaciones de n objetos lo vamos a denotar como este símbolo. Entonces, está dado, se puede escribir como n factorial. Donde n factorial, por supuesto, pues no es más que la multiplicación de los números naturales desde el 1 hasta el n. ¿Sale? Ahora, ¿cómo es que yo llego a esta respuesta? Bueno, pues vamos a poner aquí demostración. Entonces, vamos a considerar, entonces, para formar el arreglo, es básicamente, voy a describir lo que les acabo de mencionar, hace rato. Es decir, vamos nosotros a hacer una sucesión de posibles, perdón, de experimentos aleatorios. Nosotros vamos a ejecutar n experimentos aleatorios, pero necesitamos saber cuántos posibles resultados tiene cada uno de esos resultados. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Consideremos, a ver, déjenme pensar, sí, vamos a hacerlo directamente. Supongamos entonces que el arreglo, cada arreglo, o formar cada arreglo, lo consideramos un experimento aleatorio conjunto o compuesto. Un experimento aleatorio compuesto. De n experimentos aleatorios. Entonces, primer experimento aleatorio, lo voy a escribir aquí, es llenar la primera posición de la regla. El segundo experimento aleatorio, pues consiste de llenar la segunda posición de, de la regla. ¿Ok? En fin, de tal forma que si nosotros nos preguntamos por la késima, que el késimo experimento, el késimo experimento es esencialmente llenar la késima posición de la regla. Y entonces K corre desde 1 hasta N. Y entonces aquí nosotros tenemos ya definidos nuestros N experimentos aleatorios. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que por un lado nosotros tenemos aquí nuestro conjunto de objetos. Aquí tenemos nuestro conjunto de objetos y nosotros vamos a tomarlos
de uno en uno y vamos a ir rellenando un arreglo. Un arreglo que tiene n posiciones. Esta sería la primera, la segunda, la tercera, etcétera, hasta la enésima. La casilla número n. ¿Sale? Entonces, cuando yo tomo un objeto de aquí, en principio yo lo debo de poner en la primera casilla. Luego tomo otro objeto, si ustedes quieren, podemos decir al azar. Lo podemos nosotros tomar arbitrariamente. Y entonces nosotros colocamos el objeto en la primera posición. ¿Cuántos posibles resultados tiene el primer experimento aleatorio? ¿Alguien me quiere decir? Con el ejemplo que estamos trabajando, el de las vocales, Ujú. sería el 5. Muy bien. Y en el caso general, si nosotros tenemos n objetos de donde nosotros podemos seleccionar, ¿cuántas posibilidades tenemos para rellenar la primera casilla? N. 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 N posibles resultados. Entonces, n resultados. ¿Y el segundo experimento? ¿Cuántos posibles 4 resultados tienes? o N menos ¿Ah? 1. N menos N 1, menos ¿verdad? Muy bien, porque nosotros ya hemos sustraído un objeto y ahora nos quedan n menos 1 aquí. Con eso relleno la segunda casilla. Y luego voy a sustraer otro objeto y así sucesivamente hasta que se me agoten. De tal forma que cuando yo rellene la última casilla, el número de posibilidades se va a reducir a 1. Ya no voy a tener más, ¿verdad? Cada vez que yo realice un experimento aleatorio voy disminuyendo. Entonces esto lo puedo señalar de la siguiente forma. Una vez que realizo el késimo experimento aleatorio, entonces el késimo tiene n menos k más 1. Por ejemplo, si ustedes toman el caso k igual a 1, entonces esta fórmula se reduce a un resultado, a n posibles resultados. Cuando k vale 2, tenemos n menos 1 posibles resultados, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que llegamos al enésimo, claramente cuando k vale n, tenemos exactamente un posible resultado. Entonces, por el principio generalizado de conteo, entonces claramente tenemos que el número de posibles resultados del experimento compuesto, pues no es otra cosa más que n por n menos 1, por n menos 2, etcétera, ¿verdad? Hasta que nosotros llegamos al último experimento aleatorio que consiste de un solo resultado, lo que efectivamente nos da n factorial. Y entonces esta es una forma de demostrar el caso número 1 que estamos viendo aquí. ¿Vale? Entonces el número de permutaciones de n objetos, pues simplemente es n factorial. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí de lo que he explicado? No. Todo bien. Ok. Entonces díganme si puedo borrar la plantilla porque voy a comenzar en una hoja nueva. Sí, ya puedo borrar. Ok. Bien. Bien. Entonces, déjenme, ¿qué voy a hacer? Ajá. Ay, perdí. Oh, me salí, ¿verdad? Porque dejé de compartir. Un momento. Bien, caso número 2. El caso número 2 que voy a considerar a continuación es el caso de, un momento.
Vamos a considerar ahora las variaciones. Ujú. Bueno, las variaciones son en esencia arreglos ordenados de n objetos, pero ahora vamos a tomar una cantidad menor de objetos con los que formar el arreglo. Entonces, las variaciones son cada una son cada uno de los arreglos ordenados. Voy a dejarlo como solamente arreglos. Son cada uno de los arreglos de n objetos, pero ahora no vamos a tomar todos a la vez, vamos a tomar de m en m, tomados de m en m. Entonces, bueno, pues voy a volver al ejemplo que les había puesto. Entonces, tenemos mi colección de objetos, o mi conjunto de objetos. El conjunto de objetos que tengo, aquí a modo de ejemplo, pues no es más que las vocales, pero ahora las voy a escribir con minúscula. Me gusta más la minúscula. A, E, I, O, U. ¿Sale? Aquí me falta indicar que forzosamente tenemos que M debe ser menor que N. Cuando se da la igualdad, en realidad estamos en el caso de las permutaciones. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Tengo mis n objetos aquí. En este caso, n vale 5. Y ahora lo que voy a hacer es tomar una selección de una cantidad menor de los objetos que hay aquí. Por ejemplo, voy a tomar m igual a 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que voy a formar un arreglo. Y entonces, en lugar de ahora de poner cajas y todo ese rollo, va a ser mucho más sencillo si nosotros utilizamos la notación como vector, como si fuera un vector. Entonces, vamos a tomar, voy a señalarlo de esta forma. Voy a abrir un paréntesis y voy a colocar mi primer objeto. Por ejemplo, esta es la primera casilla, ¿sale? Entonces, siempre lo voy a entender de esta forma. Esta es la primera posición, o posición 1. Siempre lo voy a entender así. Luego voy a poner mi segundo objeto, por ejemplo, puede ser U. Y finalmente pongo mi objeto A. Y entonces esto ya me establece un orden. Esto es la segunda posición. Y esta es la tercera posición. Claramente tenemos nosotros ya la asociación. Este es un arreglo. Y entonces esta notación me permite entonces pensar en la primera posición como, como la primera casilla o la primera cajita en nuestro arreglo. La segunda va a ser la segunda casita o la cajita que en donde yo deposito mi objeto. Y finalmente la última posición. Bueno, con esto queda claro que hay un orden ya preestablecido, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cuántas posibles de estos arreglos podemos formar? Entonces, esa es la pregunta. O- Bueno, pues entonces la respuesta pues es
nuevamente dada a través del principio básico de conteo, en realidad del principio generalizado, ¿verdad? Porque ahora lo que nosotros tenemos que hacer es señalar los experimentos aleatorios. Entonces, voy a escribirlo ya directamente y voy a esbozar la demostración porque es idéntica a la del caso de las permutaciones. Entonces, el número de variaciones de n objetos tomados de m en m, es el siguiente. Entonces, el número de variaciones lo vamos a denotar de esta forma, de n objetos tomados de m en m, no es otra cosa más que n por n menos 1, por etcétera, hasta n menos m más 1. Lo que se puede reescribir, de hecho, en términos de los factoriales. El número de variaciones de n objetos tomados m a la vez, o tomados de m en m, se puede escribir como n factorial dividido entre n menos m factorial. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, el número de variaciones de los 5 objetos tomados de 3 en 3, pues no es otra cosa más que, pues lo que si quieren podemos utilizar esta fórmula. Nos vamos a detener, vamos a multiplicar los números desde 5 hacia abajo, hasta detenernos en m, en 5 menos 3 más 1, ¿verdad? 5 menos 3 es 2, más 1 es 3, entonces quiere decir que nosotros tenemos que el número de variaciones es 5 por 4 por 3. Lo cual es consistente con lo que ya vimos sobre el caso de las permutaciones. Cuando nosotros pensamos en formar las variaciones o formar estos arreglos, pensando que se trata de un experimento aleatorio, mejor dicho, un experimento aleatorio compuesto, entonces cada uno de los experimentos aleatorios ocurre de la siguiente forma. El primer experimento consiste en rellenar la primera casilla, de donde nosotros tenemos 5 posibilidades. Una vez que hemos rellenado la primera casilla, claramente tenemos un objeto de menos, porque nosotros ya lo hemos colocado en esta posición, en la primera. Luego, para rellenar la segunda casilla, la segunda posición del arreglo, vamos a tomar un segundo objeto. Pero ese segundo objeto se va a tomar de la colección de los objetos que me quedan. Ahora me quedan n-1 objeto. Entonces, ahora, por supuesto, el número de posibilidades se reduce cuando yo relleno esta casilla. El número de posibilidades ahora es 4, mientras que aquí fue 5 porque yo tenía a mi disposición todos los objetos. Ahora, en la segunda casilla nada más tengo a mi disposición n-1. Y en la tercera casilla voy a tener a mi disposición n-2 y así sucesivamente, de tal forma que claramente el número de posibles arreglos se obtiene mediante el principio generalizado de conteo, ¿verdad? Entonces, en general, si nosotros tenemos n objetos, los que sea, y tenemos que formar m arreglos, o tenemos que tomar de m en m los arreglos, los objetos para formar arreglos, entonces el número de variaciones estará dado por esta forma. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. No. Ok. Ok, bueno, vamos a continuar. El caso número 3. Los casos se van a ir poniendo divertidos. Ya sé que a lo mejor han visto estas fórmulas anteriormente, pero vamos a ir viendo que los casos se vuelven cada vez más divertidos. Caso número 3. Este caso que voy a hablar, les voy a hablar a continuación, es el número de combinaciones. Voy a hablar ahora de combinaciones. Un momento. Ahora pasamos al terreno de las combinaciones.
Las combinaciones ahora ya no son arreglos. Ahora vamos a hablar de selecciones. ¿Por qué le vamos a cambiar el nombre? Porque ahora en el caso de las combinaciones el orden va a ser irrelevante. ¿Sale? Entonces, cuando el orden no nos importa, por supuesto las cosas cambian, las reglas del juego cambian. Y ahora la forma de contar los objetos, bueno, se puede volver un poco más complicada, ¿verdad? Cuando el orden ya no es relevante. Bien, entonces, ¿qué son las combinaciones? Primero déjenme definir. Entonces, las combinaciones no van a ser otra cosa más que cada una de las selecciones que se pueden formar de n objetos tomados m a la vez o tomados de m en m. Eso es lo que voy a entender por combinaciones. Entonces son cada una o cada una de las selecciones cada una de las selecciones, y entonces aquí la palabra clave es selecciones, de n objetos tomados de m en m. Algunas veces voy a decir tomados m a la vez, también es equivalente para que entiendan la notación. Tomados m a la vez. Pero, ¿qué significa selecciones? Selecciones no es otra cosa más que un conjunto. Una selección pues no es otra cosa más que una colección de objetos. En donde el orden no importa. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros veamos problemas en donde, de combinatoria o problemas en donde querramos calcular, por ejemplo, probabilidad, va a ser importantísimo distinguir si nosotros estamos tomando objetos de manera ordenada o simplemente los estamos tomando sin orden ninguno, sin ningún tipo de orden que nos pueda influir en el conteo. ¿Vale? Entonces va a ser muy importante que ustedes sepan distinguir porque eso les va a llevar a uno u otro caso de los que estamos nosotros platicando ahora, ¿verdad? Ahora, se puede entender simplemente una selección de n objetos, pues como un subconjunto, en esencia. Es como si yo agarrara, tengo mis objetos ahí sobre la mesa, entonces yo llego con un saco y echo los objetos a la bolsa, por supuesto dentro de la bolsa no me importa el orden en el que estén, yo simplemente hago la selección de los objetos que me voy a llevar, ¿verdad? Los voy a poner en la bolsa y entonces eso sería lo que nosotros vamos a llamar selección, ¿ok? Entonces, es importantísimo que ustedes entiendan cada una de las palabras que están escritas aquí. Ahora, ¿cómo nosotros entonces contamos el número de posibles combinaciones? Bueno, no sin antes ponerles un ejemplo. Primero les pongo un ejemplo. Un ejemplo en la misma línea, por supuesto. Mi conjunto de objetos adivinen qué va a ser. Sí, ya sé. Las vocales. A, E, I, O, U. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues yo ahora voy a tomar, por ejemplo, seleccionamos 3 objetos.
Para indicar que el orden no me importa, cada una de las selecciones las voy a denotar utilizando la notación de conjunto. Entonces, esta es mi selección. Mi selección voy a seleccionar 3 objetos. E, O, I. ¿Sale? Aquí el orden no me importa. Aunque yo las haya escrito así, va a ser irrelevante el orden. Por ejemplo, yo pude haber escrito de esta forma. Y entonces, cuando esté utilizando la notación de llaves, para mí estos dos objetos son lo mismo, son el mismo conjunto. ¿Sale? Tenemos la O, la E y la I. ¿Sale? No importa el orden en el que aparezca. Entonces, esto es lo que le llamamos selección. En una selección, recuerden que el orden no importa. Entonces, la notación para selección van a ser las llaves, mientras que la notación para arreglos serán los paréntesis. ¿Ok? Esta es mi selección. Y bueno, entonces nosotros nos podemos preguntar, ¿y cómo le hacemos para contar? ¿Cómo nosotros le hacemos para contar los objetos? Bueno, déjenme les explico cómo va a ser la idea, la idea del conteo del número de posibles selecciones. Bueno, imagínense que nosotros, como les había dicho hace rato, tenemos los objetos sobre la mesa. Aquí están mis objetos. ¿Vale? Yo quiero seleccionar los objetos. Entonces, ¿qué es lo que hago para seleccionarlo? Pues simplemente los pongo aparte, ¿verdad? Entonces, estos, aquí está, si ustedes quieren, la mesa en donde yo estoy trabajando. Y entonces yo digo, bueno, pues voy a seleccionar los objetos. Aquí tengo otra vez mi mesa. Y yo les digo, miren, yo seleccioné la E, la O y la I. Entonces las voy a poner aparte, E, O, I. Y por acá se quedan los demás, ¿verdad? La A y la U. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, pues simplemente hice una separación. Vamos a hacer la separación física. Entonces, 2 objetos se quedaron de este lado y 3 objetos se quedaron de este lado. ¿Qué es lo que nosotros podemos estar pensando aquí? Bueno, pues podemos nosotros pensar que estamos esencialmente dividiendo al conjunto en 2 cachos. ¿Sale? Es como si yo hiciera esto de esta forma. Entonces, de este lado me quedan mis M objetos. Los que yo seleccioné son los seleccionados. Y de este lado quedan N-M objetos. Estos son los que no fueron seleccionados. Entonces, estoy dividiendo, estoy poniendo, si ustedes quieren pueden pensar que estoy poniendo una etiqueta a los objetos. Entonces, si yo tengo aquí mis objetos A, E, I, O, U, entonces es como si yo dijera, bueno, pues voy a ponerles una etiqueta para saber cuáles son los que me pertenecen, cuáles son los míos. Pues los míos son la E, la I y la O. ¿Vale? Es como si yo les estuviera pegando una etiqueta. Pueden pensar que yo estoy haciendo aquí una asociación. A lo mejor yo puedo decir, bueno, pues voy a asociarle, por ejemplo, aquí a este le voy a asociar el número 0. Como si yo le pegara una estampilla. Pero esas estampillas son numéricas. A este le voy a asociar el 1. Entonces, yo le estoy pegando a cada uno de estas cantidades los m objetos. Ahora, a ver, déjenme ver para dónde voy. Sí. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo le hacemos para contar los objetos? A ver, déjenme pensar. Sí. Borrar, ponerme el otro. Entonces, déjenme escribir primero el resultado. El número de combinaciones de n objetos
tomados de M en M, es el siguiente. Entonces, en las combinaciones de n objetos tomados de M en M, lo vamos a denotar de esta forma, y resulta que se puede expresar como m factorial, perdón, n factorial, aquí es la n factorial. Recuerden en todo momento que al menos en este caso, así como en el caso de las variaciones, en este caso el número de combinaciones, implica que el número de objetos que se deben tomar debe ser menor que el número total de objetos que tengo. De otra forma no funcionaría esto, ¿verdad? Entonces es n factorial entre n menos m factorial multiplicado por m factorial. Entonces, bueno, hay varias formas de demostrar este resultado. Voy a sugerir uno, pero más adelante va a aparecer otra posibilidad de hacer el conteo y va a ser importante que nosotros sepamos pasar o resolver un problema de más de una forma, ¿ok? Porque eso nos ayuda a tener práctica con la combinatoria. Entonces, vamos a empezar con pensando de la siguiente forma. Ahora, regresemos al caso de las variaciones, ¿vale? Si nosotros regresamos al caso de las variaciones, podemos pensar lo siguiente. Si yo, fíjense que las combinaciones y las variaciones son muy parecidas, solamente que en las variaciones me importa el orden, mientras que en las combinaciones no me importa el orden. ¿Sale? Todo ese es básicamente todo el chiste. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros consideramos, bueno, entonces primer paso, bueno, voy a decir qué es lo que yo quiero hacer primero. Lo primero que quiero hacer es formar la selección. Formar mi selección de n objetos. En realidad lo que quiero es contar, ¿sale? De hecho, quiero contarlos. Vamos a contar. Contar el número de posibles selecciones. Entonces, el primer paso que voy a realizar va a ser formar variaciones. Yo ya sé cuántas hay, ¿verdad? Entonces, primer paso, formamos variaciones. Nosotros ya sabemos que hay un total de v n, m posibles variaciones. De n objetos tomados m a la vez, ¿cierto? Y de hecho está dado por esta fórmula. Pero noten ustedes que el número de variaciones cuenta el orden. Aquí se cuenta el orden. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es quitarnos el orden de encima. ¿Ok? Entonces, cuando yo, por ejemplo, formo por ejemplo, este arreglo, entonces yo tengo, por ejemplo, voy a ponerlo aquí a modo de ejemplo. Yo tengo EUA. Mejor me tomo este ejemplo, el EIO. Entonces yo, lo que hice fue formar variaciones. Imagínense que yo tengo la variación EIO. Esta es una posible variación, pero con los mismos objetos puedo formar más variaciones. Puedo formar, por ejemplo, la variación E, O, I. Pero también puedo formar la variación, tal vez poner primero la O, luego la E y luego la I. Y puede haber más.
Pero todas estas, esencialmente, se relacionan o se puede pensar que se relacionan unívocamente con una sola selección, con la selección justamente de estos objetos. Objetos E, I, O, en donde el orden no me importa. O sea, cualquiera de estas variaciones esencialmente sería una y solamente una selección. ¿Cuántas variaciones hay por cada selección hecha? ¿Alguien me quiere decir? Por ejemplo, en este ejemplo, si yo tengo las letras E, I, O, ¿cuántas variaciones hay? ¿Cuántos arreglos? Serían 6. Serían 6, ¿verdad? ¿Cómo calculaste ese numerito? Multiplicando, ¿no? Las del 3 por 2, ¿no? 3 por 2, o sea, esencialmente lo que me estás dando es la fórmula de las permutaciones, ¿verdad? Entonces hay M factorial variaciones por cada selección. ¿Qué significa esto? Significa entonces que si yo tengo un total de CNM selecciones, entonces el número de selecciones multiplicado por M factorial, porque cada una de estas tiene, cada una de estas selecciones tiene M factorial variaciones, entonces este producto debe coincidir con el número de variaciones de N objetos tomados de M en M. Claramente, esta identidad implica entonces que el número de combinaciones, o mejor dicho, selecciones de N objetos tomados M a la vez, pues no es otra cosa más que VNM, N factorial entre N, bueno, voy a escribir primero V, N, M, dividido entre M factorial. Y esto nos lleva exactamente a la fórmula que les acabo de escribir aquí. ¿Sale? Entonces, este sería en principio la demostración de esta fórmula. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda sobre esto? No. Bien, entonces voy a cambiar la transparencia. Indíquenme si ya puedo borrar o si alguien necesita tiempo. Mejor díganme quién necesita tiempo. Si no necesita tiempo nadie, pues ya cambio. Ya puedo borrar. Ok. Bueno, de hecho, vamos a ir a un siguiente caso y para ese caso quiero que ustedes fijen su atención en esto que estaba comentando aquí. ¿Ok? Ahorita voy a pasar a ese caso. Bien, entonces, vamos ahora a hablar ahora del número de permutaciones. Un momento. Aquí hay un rayo, no importa. Vamos ahora a hablar de las permutaciones. Perdón, permutaciones, pero son permutaciones con repetición. Ahora vienen las repeticiones. Bueno, las permutaciones con repetición, pues no son otra cosa más que arreglos de N objetos, tomados todos a la vez, tomados de N en N, pero hay una sutileza. Claro, sabemos que ese es el caso de las permutaciones, ¿verdad? Las permutaciones no son otra cosa más que arreglos de N objetos tomados todos a la vez. Bueno, ahora la sutileza será que estos N objetos, las permutaciones con repetición, estos N objetos están divididos en K clases, donde nosotros tenemos que cada una de las clases puede pensar como una especie de clase de objetos idénticos. Como son idénticos, entonces el orden en principio va a ser irrelevante, al menos para
solamente para todos los objetos en una clase determinada. ¿Ok? Y entonces el objetivo es contar cuántas permutaciones con repetición podemos tener si tenemos un determinado número de clases, una cantidad, por ejemplo, K clases, en las que se encuentra dividido nuestro conjunto original. Entonces, voy a escribir primero la definición de todo lo que les he dicho y luego vamos a ver un ejemplo. Entonces, permutaciones con repetición. Entonces, son cada uno de los arreglos. Un momento. Entonces, son cada uno de los arreglos de n objetos tomados todos a la vez, en donde los n objetos, donde los n objetos están divididos en K clases, siendo N1, N2, N3, etcétera, NK. El número de objetos en cada clase, respectivamente. ¿Ok? Entonces, en estos arreglos, nosotros suponemos, en el arreglo, se supone que los objetos de cada clase son indistinguibles entre sí. De modo que el orden de estos objetos, o de los objetos en cada clase, es irrelevante en el arreglo.
de una clase determinada, o de cada clase, entonces de modo que el orden de los objetos de una clase es irrelevante. Déjenme lo escribo bien. En el arreglo. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es en principio la definición, aunque aquí cabe aclarar, por supuesto, que N1, N2 hasta NK suman un total de N. ¿Ok? Porque son los objetos, están divididos, los N objetos están divididos en cada una de estas clases. Entonces, la suma de estos números, de N1 más N2, forzosamente tiene que ser, más etcétera, hasta NK. Tiene que dar forzosamente N. ¿Ok? Entonces voy a poner un ejemplo de esta situación. Entonces, ¿cómo sería una permutación con repetición? Bueno, para empezar, las permutaciones con repetición involucran objetos de una colección en donde hay copias, es como si hubiera copias de alguno de esos objetos. Entonces voy a poner mi colección de objetos o conjunto de objetos. Entonces tengo un conjunto que lo vamos a escribir como, por ejemplo, voy a pensar otra vez en las vocales, ¿vale? Este se ha convertido en mi ejemplo de la clase de hoy. A, E, I, O, U. Pero pueden decir, bueno, pues aquí no hay clases. Bueno, pues vamos a formar clases. Por ejemplo, U, U, U. Ahora vamos a poner O, O. Ahora vamos a poner A. Y ya, ¿sale? Entonces, ¿cuántas clases tenemos? Bueno, pues tenemos 5 clases. Entonces, el conjunto consta de 5 clases. ¿Sale? ¿Cómo sé que hay 5 clases? Bueno, porque los objetos de una clase determinada, en relación al orden que nosotros queremos establecer, es irrelevante. ¿Sale? Entonces, quiere decir que a este nivel, pues las clases serían objetos diferentes, en el sentido de vocales distintas, en este caso, por supuesto, ¿verdad? Entonces, tenemos la clase A, la primera clase. La clase 1, por ejemplo, sería todas las A's que se encuentran en el arreglo. ¿Cuántas A's se encuentran en el arreglo? Perdón, en el conjunto de objetos. Pues tenemos nada más 2, ¿verdad? Tenemos esta y tenemos esta. Entonces, la clase 1 consta de los objetos A, A. La clase 2. La clase 2 va a ser, bueno, va a ser la clase de la E. ¿Cuántas E's tenemos? Bueno, pues nada más tenemos una, ¿verdad? Esto se quedó solita. Entonces tenemos aquí la E. La clase 3. La clase 3, bueno, es la clase que le corresponde ahí. ¿Cuántas I's tenemos? Bueno, pues también está solita. ¿Vale? Tenemos una sola I. La clase 4. La clase 4 va a ser todas las O's que aparezcan. ¿Cuántas O's aparecen? Bueno, pues aparecen 3, ¿verdad? Entonces la clase O contiene 1, 2, 3 objetos. ¿Vale? Son las 3 O's que aparecen aquí. Y finalmente, la última clase, la clase 5, les dije que había 5 clases, ¿verdad? Entonces, la clase 5, pues, es la clase de objetos U. Y hay 4 U's allí. ¿Ok? Entonces, tenemos entonces nosotros un conjunto de objetos divididos en clases y cada clase tiene objetos que son indistinguibles entre sí. ¿Sale?
Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos formar un arreglo ordenado. Entonces, el arreglo va a consistir, pues, esencialmente de todas estas letras. Por ejemplo, yo podría poner U, A, I, A, E, O, U, O, U. Ya agoté las tres O's, no, todavía no. Todavía me falta una O. Y después me faltan, ¿cuántas U's? Me falta una U, ¿verdad? Entonces sería una permutación con repetición. Esta es una permutación con repetición. Por supuesto, ahora queda claro por qué lleva el nombre, bueno, lleva el apellido con repetición, ¿verdad? Porque hay objetos que se repiten en esta permutación. Es una permutación en el sentido de cómo lo definimos hace rato, pero con objetos bueno, el arreglo contiene objetos que son idénticos, de tal forma que si yo permuto o yo intercambio, por ejemplo, esta U con esta U, este cambio es irrelevante, ¿verdad? Porque sigue siendo U y sigue siendo U. Si yo intercambio esta U con esta U, pues también es un cambio irrelevante. Entonces, el orden entre las U's no me interesa, ¿verdad? Cuando yo formo este arreglo. No sé cuál de las U's puse al principio, ¿verdad? Por supuesto. No puedo distinguirlo. Eso es lo que me refiero con las repeticiones que aparecen dentro de esta permutación. ¿Ok? Y entonces, como les dije, el objetivo es calcular el número de permutaciones con repetición. Bueno, pues voy a escribir el resultado y ahorita les voy a platicar cómo se resuelve. El número de permutaciones con repetición de n objetos divididos en k clases, con n1, n2, hasta nk, elementos en cada clase, es el siguiente. Entonces, las permutaciones con repetición de n objetos con n1, con n1 objetos en la primera clase, n2 objetos en la segunda clase, etcétera, etcétera, etcétera. Nk elementos en la késima clase, esencialmente es n factorial dividido entre n1 factorial, n2 factorial, etcétera, 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 hasta nk factorial. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Ahorita voy a mostrar la fórmula, pero ¿tienen alguna duda? ¿Algo que se les haya escapado, que No, no se haya entendido? ¿Todo bien? Ok, vamos a continuar entonces.
Bien, ¿cómo es que se muestra que efectivamente esto es la fórmula? Bueno, creo que ya a lo mejor pueden estar intuyendo cuál es la idea de el cálculo de las permutaciones con repetición. Si se dan cuenta, de hecho, hay una curiosidad que es menester señalar. La curiosidad es que en las permutaciones con repetición, cuando tenemos dos clases, se reduce al caso de las combinaciones. Entonces, cuando tenemos dos clases, la fórmula de las permutaciones con repetición, fórmula, coincide con la fórmula de las combinaciones. ¿Vale? Y esto se debe esencialmente al hecho de que las permutaciones con repetición con dos clases son exactamente lo mismo que las combinaciones, nada más que hay que ponerlo en un lenguaje distinto. Recuerden ustedes el ejemplo que les puse hace rato. Para formar las combinaciones, bueno, mejor lo escribo mejor como una frase. Las combinaciones ¿por qué estas dos fórmulas coinciden? Es por una explicación muy sencilla. Y es porque, a ver, espérenme, es porque las combinaciones, entonces las combinaciones se pueden ver como, como permutaciones con repetición. Con dos clases. ¿Cuáles son esas clases? Bueno, pues son dos clases. La clase de los objetos seleccionados, cuyo orden no me importa, y los objetos que no fueron seleccionados, cuyo orden tampoco me importa, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros formamos una combinación de n objetos tomados de m en m, hay dos clases. La clase de los objetos que seleccioné, que son m, y la clase de los objetos que no seleccioné, que son n menos m. Entonces, es por eso que ambas fórmulas coinciden cuando tenemos dos clases. Entonces, la clase de los objetos seleccionados y la clase de los objetos no seleccionados. Y la de los objetos no seleccionados. Y en cada clase el orden es irrelevante.
El orden es irrelevante por definición, porque así se definen las combinaciones. Por definición de combinaciones. Lo voy a dejar así, por definición. Bueno, ¿alguna duda sobre esta coincidencia, sobre por qué estas dos cosas son idénticas? ¿O alguna duda? Bien, entonces vamos No. a hacer el... Ajá, ¿escuchó? No, Todo no hay bien. duda. Ok. Entonces, como les decía, vamos a hacer el cálculo. El cálculo del número de permutaciones con repetición va a ser idéntico a lo que nosotros acabamos de hacer con las combinaciones. ¿Vale? No, perdón, sí, con las combinaciones. Sí. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, imagínense, vamos a suponer, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Bueno, vamos primero a suponer que los objetos son diferentes. O sea, mi ejercicio, el ejercicio que voy a hacer a continuación va a ser formar o construir una de las repeticiones. Ese es mi experimento aleatorio. Una permutación con repetición. ¿Sale? Este es el experimento aleatorio. Pero lo voy a formar de la siguiente manera. Primero, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, primero suponemos que los objetos son diferentes. Son todos diferentes. Y entonces, como son todos diferentes, nosotros sabemos que el número de permutaciones, ¿cuánto es? De los n objetos tomados n a la vez, pues es sencillamente n factorial, ¿verdad? Es el primer caso que vimos. Es n factorial, ¿verdad? Que es lo que nosotros llamamos como Pn. Ok, entonces esta es una de las primeras observaciones que hay que hacer. Segundo, vamos a ver ahora cuántos arreglos de más estamos formando por suponer que los elementos de cada clase son diferentes y contar. Entonces la segunda acción va a ser contar, vamos a contar. ¿Cuántos arreglos de más? Se cuentan en 1, o sea, en el paso 1, por considerar que los objetos de cada clase son diferentes. Pues vamos a ver. Entonces, por ejemplo, cuando formé este arreglo, yo les dije, si nosotros cambiamos el orden de las U's, por ejemplo, pues entonces nosotros tenemos que es algo irrelevante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuántas
¿Cuántos se están contando de más? Bueno, pues el número de posibles órdenes. Fíjense que aquí las U's están ordenadas. Las U's están ordenadas porque están asociadas, o se les ha asociado un número natural, el número natural que le corresponde a la posición a lo largo del arreglo. Por ejemplo, esta U tiene la posición 1. Esta U tiene la posición, bueno, esto sería 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta tiene la posición 7. Esta tiene la posición 9. Y esta tiene la posición 11. ¿Vale? Aunque no es la posición 1, 2, 3, 4, no importa, de todas formas están ordenadas. Esta U va al principio, esta U va después, esta U va más adelante y esta U va al final. ¿Vale? Si fueran diferentes, por supuesto que yo con este arreglo, con esta permutación que yo tengo aquí, es decir, este arreglo de 11 elementos, yo podría formar 4 factorial, posibles arreglos, solamente considerando que las U son distintas. O sea, a este, si ustedes quieren, le pongo como un acento, a este como que le pongo lo subrayo, a este le pongo un tilde, o no sé, yo la caracterizo de alguna forma. Le pongo asterisco. En fin, si yo las hiciera distintas, efectivamente yo tendría, o sea, dado este arreglo, yo tendría 4 factorial arreglos más por intercambiar las U's entre sí. ¿Sale? Pero no solamente esas. Yo también tendría las posibles permutaciones que se formarían por considerar que la O y esta O y esta O son diferentes, ¿verdad? A lo mejor a esta le pongo un tilde, a esta le pongo un puntito en medio, a esta le pongo una raya. ¿Sale? Yo los hago distintos y entonces efectivamente voy a empezar a tener nuevos arreglos solamente por intercambiar el orden entre las O's, ¿sale? Que hay allí. Entonces, ¿cuántos arreglos de más están contando? Cuando yo tengo K clases, bueno, pues están contando, bueno, N1 factorial por N2 factorial. N1 factorial es porque los elementos de la primera clase se puede intercambiar el orden. Entonces, el momento de intercambiar el orden, suponiendo que son distintos, pues me da un total de N1 factorial veces más de arreglos, ¿vale? Pero cada uno de esos, por intercambiar el orden en la otra clase, bueno, en estas clases, por supuesto, de un elemento, pues es irrelevante, pero si tuviéramos más de un elemento, tendríamos que multiplicar por el número también de posibles arreglos que se pueden formar asumiendo que los elementos de las clases son distintos. De tal forma que nosotros tendríamos un total de N1 por N2 por N, etcétera, NK factorial veces de más el conteo. Entonces este es el número de arreglos de más por cada permutación. ¿Sale? O sea, por cada permutación en las que se supone que todos son diferentes, se están contando. Por cada una de esas hay N1 por N2 por N, etcétera, por NK factorial más de la cuenta. Entonces, esto quiere decir que si yo tengo el número de permutaciones con repetición de N objetos en N1 por N2, NK clases, entonces cuando yo multiplico cada una de las permutaciones con repetición, la multiplico por el número de posibles formas de acomodar los elementos de cada clase, suponiendo que son distintos, o sea, por N1 factorial, por N2 factorial, por NK factorial. Esto debe coincidir forzosamente con el número de permutaciones totales de los N objetos. ¿Sale? Entonces se pueden dar cuenta que si nosotros despejamos de aquí de esta igualdad, efectivamente el número de permutaciones se convierte, este número de permutaciones con repetición de estos N objetos, con N1 elementos en la clase 1, N2 en la clase 2, etcétera, NK en la clase K, pues no es otra cosa más que el número de permutaciones de los N objetos dividido entre el número de veces que conté de más. N1, N2 factorial por
etcétera, nk factorial. Ujú. Por supuesto, se pueden dar cuenta, dado que Pn es n factorial, pues entonces obtenemos la fórmula que les había anticipado. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí sobre las permutaciones con repetición? No. Todo bien. Bueno, voy a dejarles un descanso para que continuemos en un momento. La clase termina hasta las 5:30, ¿verdad?